Muy buenas tardes, Doral. Hoy es 19 de abril del 2022. Bienvenidos a mi programa Otro Nivel con Juan Carlos Esquivel. Esto es Doral Voice y estamos saliendo en vivo y en directo porque hoy es una fecha patria en mi país. Sí, señor. Conmigo se encuentra una personalidad, un historiador, politólogo y, como ñapa, director de cine. Y abogado, Abogado. principalmente abogado. Conmigo, Carlos Alberto Fun Gracias, Juan Guevara. Carlos. Sí, señor, gracias. Tú no me habías dicho tu segundo Sí, apellido. señor, Pero sí. tenemos que investigar. Nosotros los periodistas tenemos que... Son acuciosos. Somos humanos. Bueno, ese apellido, en teoría, es español, como casi todos los apellidos latinos, hispanos, obviamente, naturalmente. Pero el apellido completo es Ladrones de Guevara. Ladrones de Guevara. Ladrones de Guevara. ¿Y por qué le dicen ladrones? Bueno, porque la Sí, palabra... incluso hay un apellido muy famoso acá en Latinoamérica que es Ladrón de Guevara. Entonces, ¿sabes? Lo van modificando a través de los Bueno, igual tiempos. que los judíos cuando Claro, se cambiaron la claro, Z por la S claro, para claro. que no fueran perseguidos. Claro. O, por ejemplo, todos los apellidos que terminen en EZ. Por ejemplo, Fernández significa hijo de Fernando. Hernández, hijo de Hernando. Ah. Y así. Bueno, imagínate tú que mi apellido me decía mi papá que era Ezequiel, que viene desde Ezequiel, Oh, de ¿ves? la Biblia, Oh. Ezequiel y después Esquivel. Pero es judío, tu apellido, Esquivel. Me imagino que tiene algo por ahí. Judío pero sefardita, judío sefardí, algo de por los ahí. judíos de Pero España. nunca. Acuérdate que papi fue hijo de un cubano, de un español andaluz, que fue después que salió de España, me imagino como buen andaluz, dijo, allá al carajo, todo aquello, y no quiero problemas. Se fue Qué para bueno. Cuba, Ajá. fue cigarrero de profesión, Tu papá, mi abuelo. tu abuelo. Sí, Oh. yo pude haber nacido en España, Oh. pero nací en Venezuela y después entramos en eso. Quiso Dios que así fuera. Así Bueno. mismo es. ¿Quién es Complacido. Carlos Alberto? Complacido. Fun de Leones de Guevara. Ladrones de Guevara, ¿no? Ladrones de Guevara. No, bueno, te confieso que yo, incluso en mi perfil tengo yo, principalmente, me considero abogado, me considero, porque fue lo primero que estudié, luego hice el crossover al mundo del cine, que era mi pasión desde pequeño, pero bueno, yo soy un amante de la historia, me apasiona la historia y yo creo que me siento muy realizado porque yo logré combinar ambas pasiones, que era el cine con la historia. De manera que la mayoría, por no decir un 95% del trabajo que yo he realizado hasta ahora, ha sido cine de época, cine sobre historia. Y entonces, cuando tú haces cine de historia, inevitablemente también es un cine político, porque revela el ambiente político de la época que tú tratas de retratar. Vamos a entrar. Sí, Vamos a entrar. sí. Todo es Señores, político. hoy es 19 de abril, hoy es un día feriado en Venezuela y de verdad que yo, aunque llevo muchos años aquí, nunca se me quitan esas raíces y cuando hablé con Carlos Alberto, él me habló de varios tópicos y me dijo, es que yo quiero contar la verdadera historia del 19 de abril. Y no estamos hablando del 11, 12, 13 de abril, como la semana pasada. Hablamos... Que también es historia. Hay mucha historia, ¿no? Carlos Alberto, Carlos Núñez y otros historiadores la semana pasada estuvieron hablando de ese abril del año 2002. Que no es cualquier cosita, ¿no? Que no fue cualquier vaina. Es que hay varias preguntas que te quiero hacer. ¿Dónde naciste, Carlos? Yo nací en Maracaibo. ¡Qué molleja, primo! Por gracia y gloria de Dios. Yo nací en Maracaibo, sí. La ciudad más fría de Venezuela. Sí, mi mamá es colombiana, es de la ciudad de Santa Marta, ciudad histórica porque allí, bueno, murió el libertador Simón Bolívar. Mi abuelo, el papá de mi papá, es chino, pero chino de la China. De ahí viene el fun. De la China oriental. Correcto, de ahí viene el fun. Es decir, que yo tengo ahí una mezcla muy peligrosa. No. No, pero peligrosa para bien, pues. No se asusten. Entonces, bueno, sí, yo me siento venezolano, me siento chino, me siento colombiano.
qué bonito, ¿no? Además que ya por Porque, ser latino tenemos bueno, esa bueno, riqueza de la mezcla, el mestizaje de español y negro, ¿no? Entonces, qué por bonita supuesto. mezcla. ¿Familia? Mi familia. ¿Tu familia? ¿Tienes Ah, por familia? supuesto, ¿Cuántos como hijos? naturalmente, como todo. No, como todo, pero bueno, no, Hay algunos que no, que son desfamiliados, ¿no? No, yo gracias a Dios tengo somos familia. desterrados, pero no. Desterrados y algunos desfamiliados. Ajá. Entonces, bueno, no, yo tengo mi familia. Afortunadamente, la inmensa mayoría de mi primer círculo familiar está aquí. O sea, es decir, todos mis hermanos están aquí en Estados Unidos. ¿Tus hijos? Mis dos hijas están acá. Dos Viven hijas. conmigo, afortunadamente. Sí, qué bien, qué Sí, bonito. sí. ¿Viste? Entonces, bueno, mi mamá vive aquí, mi papá vive aquí. Entonces, Qué bendición. es una bendición. ¿Hace Sí. cuánto tiempo llevas? Bueno, yo llegué aquí a este país hace 5 años. Qué bien. Antes viví en España. Ah, ok. Y, y cuando vives en España vives prácticamente en Europa, porque Sí. te es muy fácil viajar. Por todos Y lados. muy fácil y muy económico además. Entonces, bueno, además por esa inclinación que tengo hacia la cultura, hacia la historia, me daba la tarea a veces de viajar por allí. ¿Fuiste profesor de historia en algún momento en alguna universidad de Fui, Venezuela? mira, fui profesor de Derecho Penal. Yo Oh. mi- Siendo abogado, sí, señores, sí. el tipo, el señor, Mira, lo que pasa es que los abogados antes eran personas mucho más íntegras, completas. Un abogado era una persona que tenía un buen conocimiento de la cultura estoy de general, acuerdo contigo. tenía que tenerlo, Sí. tenía que saber mucho de cultura. Bueno, pero como toda profesión, siempre sale un huevo podrido o una manzana podrida en la... No, ya lo que pasa es que hoy día hay como que una campaña donde se quiere desmeritar a la academia. Y ya la gente, los muchachos no quieren ir a la universidad, nadie quiere cultivarse, nadie quiere adquirir conocimiento. Nunca como hasta Era antes. sí, no, pero nunca como ahora se ha llevado la ignorancia con tanto orgullo y tanta Veras. desfachatez. Sí. Usted lo escuchó por Doral Boy. Pasa en la No, vida, pasa en la vida. déjame decirte que esa fue, wow, esa fue una buenísima. No la viste venir, no la viste venir. Mira, dicen las buenas lenguas Ajá. que inventaste un juego, Ajá. el cual habla de mientras juegas aprendes historia. Explícame Sí. cómo se come eso. He inventado varios. Ah, Porque, varios. claro, porque cuando muchacho, el deporte físico no era lo mío. Entonces, me gustaban mucho los juegos de mesas. Somos dos. Somos. Bueno, se me lo... Bueno, entonces. No, pero yo no lo hacía porque yo era asmático. ¿vale? Ah, ok. No. Ok, bueno, Mis estás hermanos eran los excusado. mejores deportistas habidos y por haber. Ok, estás excusado. Corrían 10 veces para adelante y para atrás el campo de fútbol. Yo llegaba a 2 y aquellos ataques de asma me daban impresionante. Era Bueno. horrible. En el colegio Maristas en Caracas. ¿En el colegio qué? En el Champañá. Oye, estoy en los Maristas de Maracaibo, en el colegio Chiquinquirá. bueno, en el Conozco Chiquinquirá. bien el Champañán, Sí. de allá de Caracas. La Padre sota- Marcelino la- Champañán. La sotana negra. Bueno, yo le Los debo. hermanos Maristas. Yo le debo mi vida a los hermanos maristas. Sí, cómo no. Ellos hicieron de mí una persona. Bueno, No sé si bueno o mala, a mí me pero enseñaron- persona al A mí menos. me enseñaron moral y cívica, Correcto. cosa que falta mucho hoy en día. Sí, moral y cívica. Bueno, ¿Ok? Que hoy en día se lo dejaron a las iglesias Sí. norteamericanas, a las iglesias cristianas y las iglesias católicas. Bueno, Bueno, la porque es lo que iglesia- conozco. La iglesia per se. la iglesia como institución tiene una función social Ujú. clara que es regular conducta, ¿no? Las iglesias son eso, Ahí, son ahí. instituciones que regulan conducta. Sí. Y tienen su papel, lo que hay es que tener cuidado cómo a A mí lo que- veces desempeñan ese A papel. mí lo que me impresiona del juego, Mm, que siendo tú venezolano, ajá. eh, El juego, Ah, ¿verdad? Que estamos hablando del juego. estábamos Sí. hablando Sí, del This juego. is America se llama. se This is llama, America. está hablando de un juego Sí. de la historia norteamericana. Sí, sí. Explícame. Bueno, chicos, porque mira, la historia norteamericana es una historia demasiado interesante, muy apasionante, porque no podemos perder de vista que realmente el primer país de América en alcanzar su independencia fueron los Estados Unidos, entonces las 13 colonias, digamos, ¿no? Dígame entonces que Estados Unidos como que fue el faro que alumbró el camino a todas las demás colonias europeas a alcanzar su libertad. Entonces me ha apasionado desde siempre la historia norteamericana, porque para ser sinceros y sin caer en esto de ser pitiyanqui, ni adulador, No, ni... no, no. Mira, Estados Unidos ha marcado el curso de la historia Bueno, es que mundial en los últimos 500 Da años. la Es así. da la casualidad, y más adelante vamos a entrar al tema, ¿ok? Que
empezaron en 1700 Correcto. y pico, 1776, ¿ok? correcto. Y en 1810 empieza el lío para allá abajo, ¿no? Imagínate tú, Sí, hasta 1922, 1822. Correcto. Inclusive hay países en Latinoamérica que hoy en día están buscando su independencia Pero todavía. bueno, por exactamente, cuarto y exactamente. Pero fíjate una cosa, Estados Unidos realmente cuando firma su acta, su declaración de independencia el 4 de julio, ¿por qué tú crees que Venezuela la firma el 5 de julio? ¿Será por pique? No, sé. no, Esa era era un una home- de mis preguntas. Era un homenaje que Era un querían homenaje. rendirle, claro. Pero inclusive... Era un homenaje que quería rendirle el Congreso de Venezuela, ese Pero Congreso eso fue el 5 de julio de 1811. de 1811. Correcto. Ok, 34 años después de la nuestra. Exactamente. Ok, pero Exactamente. el 19 de abril de 1810, un año antes casi, año y pico. No, en 1810 lo que sucede es el Por 19 de por eso abril. traje a este El señor. 19 de abril. El 19 de abril Que- de 1810. 10, correcto. ¿Qué pasa? Bueno, la gente se ha empeñado en decir que fue el primer grito de independencia. Pues Bueno, en otros allí países no hubo lo ni llaman gritos. el grito de yo no sé qué vaina. Sí, pero es que en Venezuela realmente el 19 de Nosotros abril no de somos 1810 ni hubo grito ni hubo independencia. Es que nosotros Quizás no hubo, somos gritones. bueno, sí somos, porque eso lo hemos heredado de los españoles, ¿no? Y más de los andaluces. Ajá. Son gritones por profesión. Pero realmente en Venezuela que habrá habido una algarabía y un alboroto de la gente, o como le decían en aquella época la clase de los mantuanos, de la chusma. De la chusma, que quizás se alborotó y gritaba algunas cosas, pero en todo caso gritaban, eran consignas a favor del rey Fernando VII, que para ese momento permanecía secuestrado en un castillo ahí en Bayona. Okay. A Por eso cargo de las algo- autoridades francesas. Eso sí lo había leído. Era un rehén prácticamente de Napoleón Bonaparte. Entonces, Napoleón los tiene allí al principio en calidad de huéspedes, después casi que en calidad de prisioneros, y en ese momento en España no había rey. No, Una de mis preguntas era, porque sí sabía de Fernando Séptimo, el hijo de... pero ¿quién era el rey de España? Muy interesante. Porque es que aquello se cayó abajo todo. Recuerda que el rey de España era precisamente Fernando VII, hijo de Ok. Carlos IV, que en algún momento Fernando VII le obliga a abdicar a su papá a favor de él, casi que a punta de pistola y con un alboroto tremendo, obliga a que su papá abdique a favor de él. El poder valía mucho en aquel Uf. entonces. Y las conspiraciones entre las familias reales era el pan de cada día y estaba a la orden del día. Entonces Fernando VII, por un juego de poder, de intrigas, de muchas cosas, obliga a su papá, el rey Carlos IV, a que abdique a su favor. Pero en ese momento, las tropas napoleónicas dan, llamémoslo así, un golpe de estado, invaden España. Y Napoleón... Señores, si alguna similaridad con lo que vivimos en Latinoamérica hoy en día, yo conocí un tipo que decía, ¿por qué no nos liberaron los ingleses? Los ingleses, sí. No, pero aquello hubiese sido también terrible. Después te diré por Bueno, qué. después... Porque el me lo vas a inglés, contar. llegaba con, tú sabes, con su vianda, su comidita y un Y la rifle azúcar. para ir matando a todo indio que viera. Los Sí, exterminaron. terrible, Entonces, terrible. no tuviéramos ni de indio, ni de negro, ni de nada. Hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero fíjate, y no hubiéramos tenido esa riqueza étnica y cultural de la que nos jactamos los latinos, ¿no? Es verdad. Pero fíjate una cosa, entonces el rey Napoleón quita tanto a Fernando VII como a su papá, los quita del medio y proclama a su hermano, su hermano José Bonaparte, al que le llamaban Pepe Botella, lo nombra rey de España. Entonces, imagínate toda esa confusión de los americanos, de los colonos, que no sabían dónde estaba su rey, no sabían realmente quién estaba gobernando en España, si los Y franceses, si estaban los ingleses. colonizando a toda América Latina. Bueno, los franceses, gracias a Dios, no les dio tiempo, ¿no? Ok. Porque en ese golpe de estado, en quítate tú para ponerme yo, acuérdate que las distancias eran muy lejos, ¿no? Un barco tardaba, exacto, un barco tardaba para llegar a América no menos de 2 meses y medio, ¿no? Y eso sí había habido Y eso buen era tiempo. remando. Y eso era remando y con viento, remando y con viento. Entonces, eso no existían motores ni nada de esas cosas. Entonces, imagínate que un mensaje de texto que hoy día lo enviamos en fracciones de segundo, tardaban
2 y 3 meses para llegar las noticias. Entonces, bueno, en ese interín, los americanos... Y después la gente dice que el mundo no ha evolucionado. No, muchachos. Por el amor de Dios. Por favor, el mundo... Una paloma mensajera que Mira, te llevaba la notica. Mira, la invención del Internet equivale a la invención de la rueda. O sea, tú sabes que el invento que más hizo avanzar a la humanidad fue la rueda. Es verdad. La segunda Para rueda mí es el fue Internet. fax. Es Para el mí fue Internet. fax. Pues bueno, exacto, porque eran forma de comunicarte de manera casi que inmediata, Pero es que correcto. yo vengo de la época del telex. Bueno, yo vengo de la época de la manija. Ahora todo es touch. Yo busco la manija. ¿Me entiendes? Yo soy todavía trucutru, Imagínate. cavernícola. ¿Te acuerdas cuando en la universidad había... Claro. ¿Cómo es que le decían? Stencil. Ah, claro, con lo que sacaban las copias, el stencil. El sí. stencil Ajá, azul. sí. Y uno, el que sacaba esa copia. Muchachos, ¿no? llegaba todo embarrado. Llegaba todo borrado. ¿Y qué te pasó? Sí, me pusieron... Eran las copiadoras de aquel Las entonces. copias. Exacto, mira Entonces, que... el fax. Ajá. Yo me acuerdo del telex, que era el sí. Correcto. Correcto. Y si te equivocabas, tenías que volver a meter la cinta. Correcto. Ajá. ¿Qué invento? No, bueno, Cuando a mí Internet... me presentaron el fax, señores, Ajá. ese tipo no está haciendo el cuento. O sea, El fax para mí es el invento. Eso Olvídate fue, del internet, eso porque fue como, se vería. Eso fue como cuando Melquíades llevó el hielo a Macondo y Aureliano Buendía dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Claro, el hielo, imagínate. Entonces, cuando tú viste el fax fue así, fue revelador, o sea, una epifanía. Bueno, fíjate que, entonces yo digo que el internet ha hecho que el mundo evolucione en 30 años. O sea, si tú te Los pones a ver... reporteros del mundo, las redes sociales, por eso es que censuran. Porque es que uno es reportero hoy en día de todo lo que está Este pasando. telefonito tiene más fuerza y poder de lo que tenía un cuarto entero lleno de máquinas de IBM hace 50, acuerdas? 60 años atrás. Exacto. acuerdas? En este telefonito está lo que era un cuarto de ese poco de máquinas dando vueltas y... De acuerdo, Claro, de acuerdo. claro. Yo estudié, bueno, yo trabajé en la Torre de las Mercedes, porque yo vendí una empresa y me tuve que ir a Venezuela. Y al lado de la Torre de las Mercedes, en Chuao, estaba la Torre IBM. Concha. Hermano, de esos, eso era una torre enorme. Yo me imagino cuántas veces, cuántos pisos de eso no habrá lleno de esas computadoras, de esas máquinas grandísimas. Que lo llaman hoy servidores. Sí, con unos carretes allí que procesaban puntitos. Una cosa increíble. Impresionante. Impresionante cómo hemos evolucionado. Entonces, volviendo a la época de remar, Ajá. ¿okay? Yo estuve en Haití y yo me pongo a pensar en la isla de la Española, cuando el descubrimiento de Correcto. América, que dicen que Rodrigo de Triana, eso es lo que dice la historia. bueno, el español es básicamente Toda la República isla Dominicana y Haití. Bueno, Correcto. entonces llega República Dominicana y dicen tierra, perfecto, y esto que sí lo otro, pero es una gran tierra. Y en Venezuela toda la tierra es fértil. Pero si tú te pones a ver satelitalmente, Ajá. ¿qué pasa en Haití? ¿Qué pasa en República Dominicana? Y son dos mundos diferentes en la misma tierra. Y una vez le pregunté, porque yo estuve en Haití, y le pregunté a un haitiano, y me dijeron, mira, esto fue una colonia francesa. Correcto. Y los españoles agarraron una parte de la isla, la española. Perfecto. Entonces resulta ser que el primer puerto de desembarque de los que venían de Francia era Claro. Haití. Era un puerto negrero de esclavos. Sí. Entonces, cuando bajaban, el haitiano, el esclavo que quedaba, ¿ok? Y esto es historia, yo no estoy hablando mal de nadie. Es exactamente ¿ok? así. Entonces, se bajaban del barco, ¿ok? Y los que estaban en buena salud se volvían a montar y los llevaban para Luisiana, para estos lugares del sur de los Estados Unidos. Y los que estaban muy mal los dejaban en Haití. Oye, Entonces, ¿qué era? qué tremendo. Pero yo le decía, ¿pero por qué tanta pobreza en Haití? Me dice, porque no hubo cambio de mente. Dejaron lo mal, lo peor. La gente enferma. La con gente problemas, enferma sí. que no podían vivir de eso. Obviamente, la evolución... ¿Sabes qué? Yo acabo de cometer un error. No fue Estados Unidos el primer país en América en independizarse. No. Creo que fue Haití. Haití, imagínate tú. Pero claro, la revolución de ellos fue muy Los sangrienta. abandonaron. No. Ellos degollaron a todo hombre blanco francés que había en la isla. Wow. Los haitianos, sí. Bueno, habría que revisar ahorita esa fecha, pero si no fue así, estuvieron Bien muy cerca. muy cerca. Sí. Es verdad. Sí. No, Pero, perdón, y tiene lógica. fue primero Estados Unidos, porque fíjate que luego Napoleón
se le propuso reconquistar Haití, porque ya había quedado en manos de los lugareños, ¿no? Los criollos. Y eran tan bravíos esa gente que estaba allí, esos morenos, que Napoleón dijo, no, dejen eso así, perdamos esa isla, eso tampoco era tan importante. Les dio miedo entrar a Haití. Tú sabes Les dio que miedo. cuando leo historia y hablo de historia, cuando a mí me dicen una palabra como junta patriótica o Correcto. junta tal, Ok, vamos a hablar de eso. me pongo un poquito erizado. ¿Por qué? Porque hablaba del juntismo, o vamos a decir, del juntismo de aquella época. ¿Ok? Bueno, pero era básicamente una figura, las juntas patrióticas, de hecho las primeras juntas que se constituyen son las de España, porque cuando secuestran al rey, cuando no hay rey, pero Se el rey forma estaba un vivo, gobierno se provisional. forma un gobierno porque se llama las juntas, ¿no? La junta, entonces son las primeras juntas, El son juntistismo, la junta como le llaman. patriótica de Sevilla, porque la corona, cuando digamos, la cabeza visible de la corona, que es el rey, de alguna manera está ausente, falta, secuestrado, vamos, las cortes se van mudando, se van o van huyendo de la invasión enemiga, porque mientras esté la corte, mientras haya una línea de sucesión real, todavía la corona tiene vida, es una institución, Claro, la corona es una obviamente. institución. La Entonces, monarquía. la monarquía. Entonces los españoles así hicieron, se empezaron a replegar cuando los franceses invaden Madrid, el famoso 2 de mayo, que ya la corte había huido. Bueno, digamos la nobleza y la casa real, porque como te digo, los reyes estaban presos en Bayona. Ellos se mudan y se van mudando y luego se mudan a Sevilla y terminan mudándose a Cádiz, que es prácticamente Donde era mi abuelo. de Cádiz. Cádiz. Wow, San Fernando de León. Frontera con Portugal. Bueno, fíjate Cerquita de que, Portugal. sí, pero sabes que San Fernando de León es básicamente una isla. Ajá. Y la condición de isla le da geográficamente una ventaja. Invadir una isla, sitiar una isla es muy difícil. O sea, en toda guerra, ¿por qué tú crees que nunca pudieron los alemanes invadir Inglaterra? Porque es una isla. Entonces, la logística Era es por todos mucho más, lados. exacto, Claro. es mucho más complicada. De manera que España terminó siendo Cádiz. Mi abuelo era andaluz. Bueno, claro, Cádiz es Andalucía, Cádiz, exacto. es la Andalucía. Que todo eso en algún momento también históricamente fueron dominios árabes, moros. Sí, señor. Los moros conquistaron el sur de España por casi 8 siglos. Pero volviendo entonces a la Junta de Gobierno, ¿no? La Junta de Gobierno era una figura legal cuando... Mira, ya- no sabía lo del secuestro del rey, de la Sí, monarquía. ellos, mira, Se forma la Junta de para ser Gobierno. muy honesto, y esto lo debe saber cualquier español que me está escuchando, no hubo tal secuestro. Ellos mismos se entregaron a Napoleón. Porque en ese dimidirete que cargaba padre e hijo, que si tú eres el legítimo, no eres el legítimo, yo abdiqué, pero Hablaba abdiqué, mal de la monarquía. que hablaba yo mal abdiqué de- obligado. Ellos van a Napoleón, que era la figura más importante del momento, o sea, era el presidente de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Entonces se someten a su autoridad. The Prime Minister. Sí, era como mayor pero que el rey. te digo yo, o sea, como hoy día, ¿cuál es una de las figuras más importantes e imponentes? Decir el presidente de Estados Unidos, o la mayor autoridad de América, qué sé yo, ¿no? En aquel momento lo constituía Napoleón, era la figura más emblemática del poder en Europa. Wow. Entonces ellos van y acuden dóciles hacia Napoleón y le dicen, mire, Napoleón, estamos teniendo estos problemas. Estos problemas. Y él le dice, tranquilo, yo les voy a resolver la vida. Se quedan aquí. Tú abdicas a mi favor y tú también abdicas a mi favor y yo abdico a favor de mi hermano. Entonces hubo una sucesión en cuestión de días, de Wow. padre a hijo, hijo a Napoleón, padre también a Napoleón y Napoleón a su hermano José Botella, José Bonaparte, que le llamaban Pepe Botella, porque cuando el ejército francés penetró en España, lo primero que echaron mano fue del vino y de las bodegas de vino. Entonces se bebieron todo el vino de España los franceses. Entonces le llamaban al pobre José Bonaparte Pepe Botella, Por la botella. porque estaba pegado a la botella, cuando fue algo muy Ustedes injusto. ven que Porque, todo tiene una pero historia. el señor José Bonaparte era abstemio, ni siquiera bebía. Tienes razón, porque conozco un Pepe Botella en mi familia de tercero que le decían Pepe Botella porque le encantaba. Bueno, exacto, por eso era Le que encantaba la los bebida. españoles, que a todos le ponen un sobrenombre y que son muy, muy graciosos, le decían injustamente al invasor Pepe Botella porque habían arrasado con todo el vino de España. Pero entonces el tema es que aquí, en Venezuela, en las colonias, ¿Qué detona
Esa era mi pregunta. Exacto. ¿Qué detona, Ah, basado en esa historia de Pepe Botella y de Napoleón Bonaparte y los reyes secuestrados, qué ajá, detona en esas colonias del otro lado del mundo ajá. esta carrera de Ok. independencia? Bueno, Porque fuimos sí. desde... No, fuimos los fue- primeros. Bueno, bueno, los primeros fue fueron los los primeros. ecuatorianos, pero lo de ellos no duró mucho. 22, Fueron en dicen. 1808 los ecuatorianos, que fue un Ajá. alzamiento también a la usanza nuestra de los Pero ese venezolanos. fue el grito, que ellos lo llaman el grito de independencia en el 2008. Pero su Correcto. independencia, En 1808. 1800. Pero los Mira, me creí aplacaron. que el 2008, por Dios. 200 añitos después. Imagínate. No, pero en 1808. Ajá. Y resulta ser que hasta 1822 no consiguen su independencia. Me lo dijo un ecuatoriano. Bueno, y no solo ellos. No, acuérdate que los ecuatorianos sí la consiguen mucho antes porque Simón. por Simón Bolívar, Simón. que lleva la campaña admirable del sur y libera a Perú, libera a Ecuador, libera a Bolivia. Sí. De hecho, los únicos países que terminaron siendo parte de eso que se conoce como la Gran Colombia fueron precisamente Colombia, Venezuela. Ecuador y Venezuela. Venezuela. Pero y Ecuador también. Entonces, ¿Bolivia? los que alcanzaron... No, Bolivia no. No, pues lo que pasa es que Bolivia era parte de Perú. Y entonces era el Alto Perú. Entonces cuando se separa del Alto Perú, incluso por adular y tú sabes, por jalarle a Bolívar, le ponen Bolivia en honor a Bolívar. Ah, porque él los ayudó. Los Me ayudó, imagino. no, los liberó. Los liberó. Claro. Ah, bueno. Entonces los liberó, no, hizo que los españoles se fueran. O sea, el ejército de Bolívar entra en Perú y termina de expulsar a los españoles que quedaban allí ¿Por qué en Perú. Argentina no entra en una ecuación Porque ahí de toda estaba, América Latina, ahí estaba. aparte de los brasileros, ¿no? También. Lo que pasa es que el caso de los brasileños es otro caso. Ahí es está. Portugal. Porque la monarquía portuguesa, cuando Napoleón empezó a invadir Europa, la corte se muda a Brasil y forman el imperio de Brasil. De hecho, Ok. Brasil fue un imperio. Por eso hablan portugués en Brasil. En Río de Janeiro estuvo el reinado, la corte, el rey João de Portugal, de Braganza, el rey João de Braganza, cuando ve la amenaza napoleónica, se va hacia sus colonias, que es Brasil, ¿Y ¿no? por qué Y ahí Argentina? instalan la corona allí en Río de Janeiro. En Argentina hablan Lo que pasa es que español, pero sí. quisieran haber sido italianos. Bueno, Háblame pero de eso es una colonización posterior, porque claro, ellos, como buenos españoles, y era tan importante la ubicación estratégica de Argentina, lo que era Sí, a el nivel Río de la del- Plata, que ellos fueron un virreinato, el virreinato del Río de la Plata. Entonces conformaban lo que era Uruguay, la banda oriental, Chile, Exacto. Paraguay, todo eso era el virreinato del Río de la Plata. Pero ahí hubo un personaje no menos heroico que Bolívar, tan heroico como Bolívar, como fue San Martín. Ah, Entonces, por eso es que lo vivifican tanto. muchísimo. De hecho, los primeros que entran a luchar, o que prácticamente hubo un momento oscuro en la vida de Bolívar, donde él tuvo que irse, ¿cómo se llama? Exiliarse de Venezuela, porque los españoles habían logrado recuperar el control de Venezuela, de Colombia, y los únicos que seguían luchando eran los sureños, Ok. con San Martín. Por eso San Martín logra llegar hasta Perú y reducir las tropas. O sea, ellos eran los que libraron las primeras batallas en Perú. Un chiste. Para los peruanos, San Martín es su verdadero libertador. Es No, verdad. no quieren a Bolívar, admiran mucho más a San Martín. Claro, por eso es que Es la verdad. nunca agarraron el abanderado amarillo azul y Es la rojo, verdad, ¿no? exactamente. Exactamente. Y te voy a contar, y esto es un chiste, pero no es un chiste. Cuando yo llego a Buenos Aires por primera vez, me dicen, y esta es la Plaza Bolívar. Y veo el caballo. Y digo, no, perdóname, ahí no era el bravo Bolívar, ahí era el caballo. Porque llegar desde Venezuela Sí, a la Patagonia, no, sí, eso no pudo haber sí. ocurrido, no sé. No, bueno, Bolívar no llegó hasta Argentina. Bolívar llegó hasta Perú y ahí se encuentra con San Martín y negocian. Entonces le dice, mira, mis ejércitos son mucho mayores que los tuyos además ya están cansados, han librado una buena batalla, pero con lo que tienen para ustedes no es suficiente de expulsar a los españoles. Y es Bolívar con sus ejércitos quien termina de expulsar a los españoles y es quien se lleva el crédito de libertador, el título de libertador. Y San Martín queda con el título de protector del Perú. Qué apasionante es la historia. Mucho. Cuando verdaderamente
tratas de indagar el porqué del porqué. Y el porqué del porqué. El porqué de los la porqués. cantidad de Sí. países que estuvieron involucrados. Involucrados, Porque sí. eso fue, yo creo que en un periodo de 50 años, todo todo el continente, después que fue conquistado, vamos a hablarlo así, fue liberado de la opresión de España. Algunos no, algunos sí. Sí, fue pero un tarde efecto o dominó. temprano, Fue un efecto, dominó. sí, claro. Y A excepción de algunos países de Latinoamérica que, por ejemplo, tú me mencionabas que había sido Ecuador, no, el que tardó en independizarse y casi que les llega por decreto y correo es México. mencionaste, Es México. mencionaste, interesante, Sí. mencionaste sobre las islas. Señores, hoy en día, las islas pequeñas del Caribe, cuando dijiste es muy difícil entrar a una isla, Sí. como no hicieron en Inglaterra. Exacto. Es lo mismo. Cuando las islas, por ejemplo, San Croix, San Tomás, todo eso son partes de territorios Sí. que hasta la fecha son partes de territorios europeos, Exacto. ingleses. Son como unas colonias son modernas. unas colonias Puerto Rico modernas. es una colonia. Y ellos viven felices porque Sí. llevan toda la vida ahí. Sí, La vida, sí, sí, en el mar sí. la vida es más sabrosa. No tienen por qué ofenderse, además, porque ese ha sido Mira, su sistema.